¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de Fundamentos de Lacan. Hoy vamos a hablar de alienación y separación. Estamos con el doctor Daniel Schigel y bueno, es un placer tenerte con nosotros. La verdad que bastante agradecido por la clase anterior y hoy esperamos aportar de la mejor manera pues esta temática que es algo compleja, pero vamos a tratar de aterrizar de una forma susceptible de ser entendida. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Bueno, Bueno, saludar a Fabián, ¿no? A Fabián ajá. Alpizar, que fue quien sugirió el tema. Aprovechando que hablamos la clase pasada de Piqué y Automatón, que no habíamos dicho que está en el seminario 11 de Lacan, y casi inmediatamente después trata sobre este tema de alienación y separación, que ha sido bastante malentendido, entonces sería bueno trabajarlo, sobre todo, bueno, basados en esta sugerencia de nuestro amigo Fabián, ¿sí? Excelente. Bueno, Fabián, pues muchas gracias por sugerirnos este tema y Daniel, pues vamos a comenzar con lo que es alienación y luego separación. En alienación hay una operación lógica llamada Bell, que es diferente, vaya, a otro tipo de operaciones lógicas que son inclusivas o exclusivas de la palabra o. En esta situación vamos a tratar con un enunciado, por ejemplo, que se toma bastante recurrente para explicar esto precisamente, que sería la bolsa o la vida, ¿no? Y también decir que Lacan, pues, para desarrollar este postulado, pues va a tomar de la teoría de conjuntos este diagrama de Venn. Y bueno, pues sin más, quisiera que tú comenzaras para vaya, ir dilucidando todo esto. Adelante. Sí, bien. Igual antes de empezar con ese tema, también había habido un conflicto con el video que hicimos la clase Ah, pasada. adelante. Me han señalado algo que es correcto, digamos que cometí un error al principio al explicar lo que para Lacan era lo imposible, y lo necesario, ¿no? Porque yo lo necesario dije que se podía escribir como lo que no cesa de no escribirse, y eso en realidad sería lo imposible. Lo necesario es lo que no cesa de escribirse, o sea, lo que se Mm, escribe compulsivamente. ujú. Después eso lo aclaramos, pero al principio eso hizo un poco de ruido y como a veces no queda claro si Lacan no hace también ese tipo de trampas de decir dos cosas contrarias en los mismos términos, bueno, había que aclarar que no, que Lacan no usa una lógica estricta en sentido temporal y modal que es correcta, digamos, no está confundiendo los dos términos, pero sí relativiza el hecho de que uno pueda separarse del otro, basado sobre todo en la concepción que tenía Coiré de las teorías físicas como aquellas que enuncian una situación que los hechos no se dan nunca, que es por eso lo real como imposible. Por ejemplo, la idea de la caída de los cuerpos en el vacío cuando en realidad nunca hay vacío, pero que rige como una especie de modelo de explicación para los fenómenos que sí de hecho ocurren, ¿no? Entonces Claro, marca un límite entre lo que puede o no puede darse en una situación concreta. claro. No sé si es claro o oscurece, pero bueno, ahí funda Lacan la idea de que lo imposible es lo que está enunciando una ley, cuando lo habitual es pensar que la ley enuncia lo necesario. Pero es que son dos caras de la misma moneda. La ley establece un límite entre lo que es necesario y lo que es imposible. Y dentro de lo necesario se desenvuelve lo posible o lo contingente, ¿no? Es Claro. algo bastante complejo, pero que justamente Lacan rescata cuando escribe en términos temporales la lógica modal, como vimos en la clase pasada. Yo volví a escribir estas equivalencias ahora, quería mostrarlas Ajá, así rápidamente, si me lo ajá. permitís. Si se Sí. puede ver aquí, aquí tenemos, Ajá. es necesario que P equivale a no cesa P, ¿sí? Donde P sería un determinado hecho o estado de cosas, ¿no? Es Claro. necesario que alguien se lave las manos compulsivamente, es decir, no cesa de lavarse, ¿sí? Ok. En la segunda fórmula, que diría, es necesario que P también, en Ajá. realidad ahí me volví a equivocar yo, es necesario que no P, ¿no? Ajá. Entonces eso equivaldría a que no cesa de no escribirse P.
sea, eso sería la fórmula para lo imposible. La Ok. primera fórmula es para lo necesario, es necesario que P no cesa de darse P, y la segunda para lo imposible, es necesario que no P, o sea, no cesa de no escribirse P, ¿no? Acá Sí, sí, C sería el operador de cesar, ¿no? El rectángulo representa lo necesario, el guión representa la negación, y P es cualquier acontecimiento que Lacan entiende como un hecho dicho, ¿no? No existen hechos para Lacan en sentido estricto, sino que los hechos siempre son hechos enunciados, hechos del lenguaje, ¿sí? sí. Entonces, bueno, ahora creo que queda un poco más claro, o no, pero bueno, si no queda claro, nos volveremos a repetir la próxima clase. Casi inmediatamente después de tratar el tema de la TIG y el automatón, también es bueno aclarar, como dijiste en la clase pasada, que son términos de la física aristotélica, ¿no? Cuando Sí, Aristóteles trabaja la teoría de las cuatro causas, que es la que sí, habitualmente se enseña en la universidad, causa formal, final, eficiente y material, agrega otras dos, que eso generalmente pasa desapercibido para los filósofos que lo leen y que lo investigan, pero no pasó desapercibido para Lacan. Lacan tiene esta característica muy particular de cómo lee las cosas, ¿no? Uno nota eso, por ejemplo, cuando hace un análisis de El banquete de Platón en el seminario 8 y nota sí, detalles que a los filósofos se nos pasan desapercibidos. En el caso de la física aristotélica ocurre lo mismo. Generalmente cuando nosotros enseñamos a Aristóteles, como le hicimos de hecho en una de las clases de historia de la filosofía que dimos en teoría en pocos minutos, hablamos de la teoría de las cuatro causas, pero no hablamos de Tige y automatón, ¿no? Que son dos causas adicionales que Lacan utiliza para explicar hechos que no encajan dentro de esas categorías que le permiten dar cuenta de por qué ocurren los fenómenos naturales, ¿no? Entonces claro. habla de lo contingente, la Tige, y habla de ciertas repeticiones que ocurren que tampoco se pueden explicar por una causa determinada, ¿sí? Y eso sería el automatón. Y eso Lacan lo retoma y lo ve como justamente lo que no puede explicarse desde una perspectiva física porque tiene que ver más bien con fenómenos relacionados con el lenguaje, ¿no? Los significantes no cesan de no escribir, no cesan de escribirse, perdón, eso sería lo necesario, y la TG sería algo que cesa de no escribirse y pasa a ser un hecho dicho siempre dentro del lenguaje. Pero bueno, no nos detengamos más ahora en este tema que ya habíamos trabajado la clase pasada y pasemos directamente a este otro que es el de, la, de las Sí, dos operaciones que son la alienación y la separación, ¿no? sí, Yo también hice acá unos dibujitos, pero bueno, digamos que no estamos, no tengo las mejores herramientas como para desarrollar esto, no tengo herramientas digitales, así que lo hago a mano. Quería mostrarlos para que vean los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn antes, son muy conocidos. claro. Generalmente se dibujan con dos círculos, ¿no? Y lo que Ujú, hacen es establecer dos sí. conjuntos, representan dos conjuntos. Es claro en los diagramas de Venn que siempre para cada conjunto hay un adentro y un afuera del conjunto, ¿no? Eso justamente es algo que utiliza Lacan un tiempo, pero después va a relativizar. Se da cuenta de que eso resulta difícil de sostener para una concepción para la cual el adentro y el afuera quedan relativizados, ¿no? Por eso la Sí, apelación que va a hacer Lacan después a ciertas formas de geometría donde no vale esta separación euclidiana entre un espacio interno y un espacio externo. Pero bueno, en principio, cuando recurre a ajá. la teoría de conjuntos, habla de Sí, los sí, sí. diagramas de Venn y dibuja estas relaciones, ¿no? Estas operaciones, las operaciones de alienación y de separación en términos de lo que en teoría de conjuntos sería la unión de dos conjuntos y la intersección de dos conjuntos. Por eso Sí, no podemos darlas como una después de la otra, en realidad se sí. dan simultáneamente, como vamos a ver. Ujú, Si bien es cierto que el ejemplo que da generalmente Lacan es la bolsa o la vida, ¿no? También ajá. habla de libertad o muerte, y lo Exacto. presenta como falsa alternativa o falsa disyunción, ¿no? Como vos Exacto. dijiste bien, no se trata de la disyunción lógica habitual, donde Ah, planteamos una disyunción excluyente que sería o ujú, esto o aquello, por ujú, ejemplo, o vivo o muero, ¿no? O dos ujú, alternativas opuestas entre sí, y tampoco lo que sería la disyunción incluyente, que es ujú, una cosa o la otra o ambas, ¿no? Eso sería ujú.
más cercano a la operación unión de conjuntos porque estamos abarcando una tercera posibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Sí, digo estudio o trabajo, puede ser que haga también las dos cosas, que estudie y trabaje al mismo tiempo, y exacto. eso queda abarcado dentro de esa disyunción incluyente. Esa disyunción incluyente se acerca mucho más a esto que es la operación del Bell, que Sí, menciona Lacan en sus textos, ¿no? sí, Entonces, si bien es cierto que las alternativas son presentadas como falsas alternativas, eso, bueno, tiene justamente que ver con el ejemplo que recién mencionamos, por ejemplo, este que acabo de ilustrar con estos dos conjuntos donde tenemos soy o pienso, ¿no? sí, Eso lo toma de la afirmación de Descartes, ¿no? Pienso luego soy o pienso luego existo, ¿sí? Y lo que hace Lacan es establecer que soy donde no pienso y pienso donde no soy, ¿no? claro. Entonces, para explicar eso, utiliza este diagrama de Venn, ¿no? De un lado tengo el soy, del otro lado tengo el pienso, y el yo de alguna manera queda en el medio, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿quién es ese yo que es o que piensa alternativamente, ¿no? Entonces, eso lo va a relacionar, de un lado, el soy con el S1 o el significante amo, que Sí. podríamos identificar con el nombre propio, por ejemplo, Ujú, yo soy Daniel, y ujú, el pienso con las cosas que el sujeto es capaz de decir acerca de sí mismo, que siempre son palabras tomadas de otro lado, del lenguaje, así que no le claro, pertenecen, que le claro, por pertenecen a supuesto. otro y son en las que va a encontrar un sentido para su existencia, ¿no? Si yo pregunto quién es Daniel Schiegel, podría responder, bueno, Daniel Schiegel es un filósofo, es un padre, es un amigo, bueno, las distintas cosas que Daniel hace o las cosas que Daniel es para los demás, las cosas que me definen como lo que soy. Pero justamente el problema fundamental del sujeto es que no hay ningún significante que lo defina. O sea, uno puede Claro, estar encadenando significantes permanentemente, tratando de encontrarse a sí mismo, de encontrar su propio ser, que sería encontrar el significado o el sentido de ese nombre propio, que por sí mismo no lo tiene, porque el nombre propio no tiene un significado, es solo un designador rígido, digamos, designa una determinada persona, pero no nos dice nada acerca de quién es esa persona. Entonces sí, uno queda atrapado en el medio, ¿no? Entre el nombre propio, que ni siquiera es sí, propio porque nos ha sido dado por otro, en general por nuestros padres, y sí, los términos que nos definen para los demás, con los cuales nos presentamos, los títulos que tenemos, o las funciones que ejercemos, que siempre son hechos de lenguaje y que tampoco nos pertenecen, sino que son algo extraño a nosotros mismos. Entonces, esa búsqueda que vemos muchas veces, por ejemplo, en las novelas de iniciación del romanticismo, ¿no? Donde la persona sale al mundo en busca de sí misma y al final termina retornando hacia sí misma sin haber encontrado una respuesta, o la respuesta la encuentra en realidad en su pasado, o la encuentra en el lugar desde el cual había partido. O sea, todo es un recorrido, un claro. círculo hacia el exterior para volver hacia sí mismo, ¿no? Como pasa en la lógica de la pulsión, según Lacan, donde uno contornea el objeto, pero en última instancia la satisfacción la encuentra en él mismo, ¿no? No en el objeto, el cual Sí, simplemente es contorneado, porque, bueno, es necesario reencontrarse después de esta circular por afuera, digamos, por el claro, mundo, y que claro. también vemos, por ejemplo, en todo lo que es el movimiento juvenil, ¿no? Cuando un joven dice quiero definirme, quiero saber quién soy, hoy en día se ve mucho eso dirigido hacia el tema de género, ¿no? Quién soy tiene que ver con qué tipo de satisfacción encuentro y Perdón que te termina interrumpa, Daniel. Perdón que te una interrumpa. Creo que es un factor relevante en Lacan que no hace la lingüística tal cual hace Saussure, porque Saussure habría un significante y habría un significante. Entonces, en Lacan no, habría una concatenación de significantes que le darían un sentido, ¿no? Sería como una clase de, vaya, de organización de conceptos para darle una realidad a ese significado, pues. Y en Saussure no, sería como Daniel significa algo específicamente, ¿no? Y no, creo que aquí admite, si se quiere, mmm, la subjetividad. Adelante, perdón, me pareció importante hacer eso. No, 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 está perfecto. De todas maneras, en Saussure, primero, los ejemplos que da Saussure, que son, bueno,
el significante árbol y el significado que se representa con Ujú. el dibujito del árbol. O sea, ahí el sujeto no está implicado para nada. Además, el significante y significado están al mismo nivel. Los dos, de alguna manera, tienen que funcionar conjuntamente para que haya lenguaje. En Lacan, claramente, el significante predomina sobre el significado y el significado es, en todo caso, un efecto y un efecto más imaginario que otra cosa, ¿no? Porque en última Excelente. instancia, llegar a Ya. saber quién soy es algo imposible. O sea, el tema de la alienación tiene que ver con que uno busca afuera, o sea, busca en el gran otro, o sea, en el lenguaje, Ujú. aquello que lo defina en su propia intimidad. Entonces ahí se encuentra en una trampa, en algo de lo que Sí. no puede escapar porque no existe tal definición posible. Ni mi nombre propio es propio, o sea, ese uno que diría lo que yo soy no me pertenece, me ha sido puesto por mis padres, no significa nada. Y cuando intento darle un significado encadenándolo con otros significantes, tampoco encuentro ningún significado porque nunca voy a encontrar algo que sea exclusivamente individual y propio, sino que siempre es algo, en todo caso, del dominio del otro, del dominio de lo que soy para los demás. ¿No? Me parece que un ejemplo muy claro de esto de la alienación lo da un cuento Sí. de Borges que se llama Borges el Otro, ¿no? Donde él se presenta a sí mismo. Es un cuento muy corto que se puede encontrar en internet y es muy interesante. Él habla de Claro. Borges y el otro, y el Borges, ¿no? Son dos Borges. Está él, el Borges que escribe, supuestamente, que sería el Ujú. Borges que le gusta más leer que escribir, Ujú. se lee en el periódico como hablan acerca de él. Él dice, no, pero Sí. cuando hablan acerca de mí, están hablando de ese otro Borges, ese que dicen que es un gran escritor, cuando en realidad yo no me considero así, dice que dicen que merecería haber ganado el premio Nobel, que en realidad yo nunca busqué. Entonces ahí hay dos Borges, ¿no? La alienación tiene que ver con esto desde Hegel, ¿no? Lo ves en el Sí. artículo que hizo Einstein Sí. sobre este tema, ¿no? La alienación como un desdoblamiento del yo, ¿no? Está por un lado el Borges como se percibe a sí mismo en su intimidad y el Borges que es para los demás, ¿no? Figura Claro. pública, digamos. Pero Exacto. lo interesante es que el cuento concluye diciendo no sé cuál de los dos escribe esta página. Con lo cual al final, después de dar toda esta separación, esta decisión que parece clara entre lo que sería Ujú. el Borges interno e íntimo, el del nombre propio, y ese Sí. otro Borges, que es Borges para los demás, ¿no? El soy y el pienso, o lo que soy y lo que pienso que soy para los otros, al final termina dándose cuenta de que no es ni uno ni el otro, ¿no? O sea, la operación de alienación, que pretendería de alguna manera darnos un sentido, no Sí. hace más que enajenarnos en el lenguaje, ¿no? Pero Ujú. por otro lado, no existe otra cosa que ese ser nombrado por el lenguaje. No, no hay nada que sea propio, que pueda escapar, digamos, al lenguaje. Cada vez que yo trato de nombrar lo más íntimo de mí, lo hago utilizando el mismo lenguaje, o sea, Al termino otro. alienado en el lenguaje sin los significantes con los cuales trato de definir, ¿no? Creo que en ese cuento queda muy claro, y queda muy claro también que al final ese Borges que escribe y que cree tener muy claro la diferencia entre el soy y el pienso, ¿no? Quién soy yo como Borges y qué piensan los demás de mí, termina dándose cuenta de que esa disyuntiva es una disyuntiva falsa, ¿no? Por eso también ese planteo de Lacan de que ese vel, ¿no? Esa Sí. disyunción Sí. de la bolsa o la vida o la vida o la libertad son Sí. alternativas falsas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de libertad o muerte, si yo elijo la muerte, pierdo la libertad, obviamente, cuando no se puede Claro. estar libre si uno está muerto. Algo que acaba de nombrar hace poco justamente el presidente de Argentina, después de haber seguido el discurso habitual del kirchnerismo de decir seamos libres y lo demás no importa nada, ¿no? Como decía San Martín, ahora resulta que dice, no, no, lo importante es la vida porque si uno no vive no puede ser libre, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué sería una libertad digamos, no es, o sea, que la pérdida de la libertad por vivir, ¿qué significaría? Claro. Significaría reducirse a una vida puramente animal, ¿no? Ujú. Una vida de hombre no libre, que es más o menos lo que nos están proponiendo con la cuarentena. O sea, que la alternativa en última instancia es falsa, porque esa vida sería una Sí. vida vacía y sin sentido. Sería Claro. el mero hecho de existir, sin tener una existencia a nivel simbólico, ¿no?
que es lo que nos por caracteriza supuesto. justamente como humanos. Entonces, la alternativa siempre es falsa entre el soy y el pienso. Ni soy ni pienso, digamos. Lo que hay de más propio está en el medio, y lo que está en el medio es el conjunto vacío. O sea, lo que está Sí, en el medio es la división subjetiva. Esa división que es lo único que comparto yo como sí, sujeto con el otro del lenguaje. Por eso la conclusión de Borges es, no sé quién escribe, o sea, la conclusión del cuento es el sinsentido, ¿no? Es lo que está en el medio, digamos. sí, Y eso que está en el medio es la operación de separación, ¿no? Cuando habla de la operación de separación, Lacan se refiere justamente a la intersección entre los dos conjuntos, no a la unión, o sea, no a lo que sería la suma de los dos, de los contenidos de los dos conjuntos, sino a lo que los dos conjuntos comparten. Lo único que comparte el sujeto con el otro es la división, o sea, la sí, castración, o sea, sí. el vacío, o sea, Ujú, el sinsentido. sí. No es Sentido, precisamente exacto. una concepción optimista, pero sería a lo que conduciría en última instancia al final del análisis. Darse cuenta de que no hay nada que sea eso que es lo más íntimo, lo más propio. Siempre lo que podemos caracterizar como singular en una lógica lingüística, como puede Sí, ser la teoría de conjuntos, es el sí. conjunto vacío. Es lo único que Ujú, es idéntico en todos los conjuntos y que es absolutamente individual, pero es el claro. vacío, o sea, es el sinsentido, ¿no? Por eso también había hecho otro esquema acá para que se vea Adelante. esto en de conjuntos, Sí, digamos, excelente. no sé si se lee, pero ahí tenemos lo que sería la alineación, es la operación A unión B, ¿no? La unión entre dos Ajá. conjuntos, mientras que la Sí, sí. separación es la intersección entre los conjuntos, A intersección B, ¿no? En Ujú, términos de lógica conjuntista, A ajá. unión B sería esto, ¿no? Tenemos Sí. todos los Pues, elementos que están o en el conjunto A, o en el conjunto ujú, B, o en ambos, ¿no? ujú, Eso sería lo que equivaldría a la alineación para Lacan. Y lo sí, segundo, que es la intersección entre los dos conjuntos, es lo que sí, está solo en uno y en el otro, ¿no? sí, O sea, lo que los dos conjuntos comparten. Por ejemplo, sí. si nosotros tuviéramos el conjunto de todas las cosas blancas, A, y el Ajá. conjunto de todas las casas, B, la Ujú, unión, o sea, la operación alienación sería todo lo que ajá. es o casa o blanco, ¿no? Claro. Eso incluye una intersección también, que es la de las casas blancas, ¿no? Pero tenemos Ujú, cosas que son blancas y no exacto. son casas, y cosas que son casas y que no son blancas. Por ejemplo, tenemos casas grises o rosas, y tenemos cosas blancas que no son casas como pizarrones, mesas, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, O sea, la unión de los claro. conjuntos abarcaría todos los elementos que están tanto en un conjunto, conjunto A, por ejemplo, el conjunto de las cosas blancas, como en el conjunto B, el conjunto de las Sí, casas, ¿sí? sí. En cambio, la intersección sería dada exclusivamente por las cosas que son al mismo tiempo blancas y casas, ¿no? En este caso. O sea, las Sí, casas que tienen color blanco. Eso claro. excluiría las cosas blancas que no son casas, como por ejemplo mesas, sillas, pizarrones, y las Ajá. cosas que son casas pero no tienen color blanco, como por ejemplo una casa, no sé, de color amarillo, ¿sí? ¿Se Sí, entiende? Son claro. dos operaciones diferentes, pero no son opuestas, porque en realidad la alineación incluye la separación, como ves, ¿no? Ujú, O sea, ujú, en la unión de los conjuntos está también la intersección presente. El ujú, tema es que en el proceso analítico uno se da cuenta de que la unión, digamos, ujú, no nos da el ser, ¿no? No ujú, logra una síntesis entre ser y pensar, no nos permite ujú, pensar quiénes somos, no nos da un ujú, significado para la existencia. Entonces, ujú, con lo que uno se queda al final es con lo que está en el medio, con la intersección, ¿no? Pero esa ajá. intersección, ¿qué es? Y esa intersección es la división subjetiva, es la Ujú, castración, es el punto vacío, ujú, ¿no? Como lo podemos ver si volvemos al primer diagrama. El ujú, soy es el significante amo, el S1, el ujú, pienso es el S2, ¿no? Y ujú. en el medio, ¿qué tenemos? Tenemos la división del sujeto, tenemos el conjunto vacío, ¿eh? O sea, la Sí, castración. Y sí, eso es lo que tenemos en común con el otro, que los dos estamos castrados. Ahí es donde excelente. tenemos lo que podemos decir el efecto de sujeto. Excelente. Es Una pregunta, complejo, Daniel. No, es no sé si eso. En tengas. Lacan, en la Sí, separación, son operaciones lógicas, son operaciones de teoría de conjuntos, ¿sí? ¿Entiendes? sí,
Sí, sí, una pregunta, a lo mejor lo pensabas abordar, pero me pareció puntual de momento precisamente preguntar esto. Algunos lo grafican como que el círculo A sería el ser del sujeto no barra y el círculo B sería el otro, con mayúscula. En la intersección habría, pues, ahora sí que lo que comparten ambos, que será el objeto A. No sé si esto es muy mileriano, si no me corriges, por favor, pero por ahí leí Porque lo que que es es el vacío, generalmente ajá, leí es lo que causa el que es el pedazo de carne, pues es atravesado por el lenguaje a través del gran otro, casi siempre es la madre, y es cuando surge este objeto A, que es A por otro en francés, y que por ende pues es un objeto que le pertenece a ambos y es precisamente lo que mm, provee el deseo. Es decir, no se puede desear algo puramente, sino a través del lenguaje, ¿no? Adelante, Sí, perdón por la sí, interrupción. perfecto, pero ojo con el pedazo de carne, porque el pedazo de Sí, carne, que es un término que él toma de El Mercader de Venecia, ¿no? No sé si ok. conocés la obra literaria, Ah, es una obra de teatro donde se presenta a una persona cristiana, digamos, muy bondadosa, que suele prestar gratuitamente dinero a sus amigos, pero que sí, se ve en la necesidad de pedir préstamo a un prestamista judío sí, que lo odia justamente por esta bondad cristiana que tiene. Es un texto bastante antisemita este de Shakespeare, pero lo interesante es que Shylock, que así se llama el prestamista, le dice que si no logra devolverle el dinero, porque él lo utiliza en realidad para mandar unos barcos a Oriente, digamos, a comerciar claro. determinados objetos, si los barcos no llegan y por lo tanto no puede enriquecerse y devolverle el dinero prestado, le va a tener que dar una libra de carne, su propio cuerpo, y una libra de carne que esté lo más cercano posible a su corazón, ¿no? Eh, es una crueldad tremenda, ¿no? Sí, Pero lo interesante es que cuando Lacan habla de la libra de carne, habla de una libra perdida, no habla de la libra de carne, como cosa, como sustancia, ajá, sino ajá, el hueco dejado por la pérdida de la libra de carne, porque lo que él menciona generalmente como aquello que tratamos de cubrir o llenar con algo que se nos presenta en la experiencia y que identificamos inconscientemente con el objeto perdido, sí, es la placenta, el pecho materno, ajá, o sea, todo lo que llama objetos somboceptores, o sea, ajá, aquellas cosas que son compartidas en la ujú, relación entre alguien y otro, ¿no? Y que sí, siempre es algo del orden del perdido, del pasado, de lo que fue desechado, ¿no? De lo que tuvo que ser desechado además para que uno tuviera una vida subjetiva. Con lo cual, en claro. realidad, el objeto no es una cosa llena, es un vacío, Ujú, es una falta, un hueco. ujú, Y ese es en ese hueco, justamente, en esos huecos que también están representados muchas veces por Lacan, por las zonas erógenas, porque son zonas de borde del cuerpo, es ahí donde se vienen a ubicar los significantes. Los significantes llenan ese vacío, ese hueco. Pero esos significantes son obtenidos del otro y son obtenidos como una manera de buscar un sentido. O sea que no claro. tiene nada que ver esto con la realización o satisfacción de una necesidad corporal orgánica, sino que tiene que Ajá, ver con la necesidad de una identificación, de un reconocimiento, de saber quién soy. Y ese ajá, saber quién soy tiene que ver con la sensación de que hay un ser que se ha perdido. Y el fin del análisis no es encontrar ese ser, como había pensado acá al principio, porque al principio, siguiendo la fenomenología de Husserl, pensaba que existía el lenguaje vacío y el lenguaje lleno, y que el lenguaje lleno era el lenguaje significativo, y era eso a lo que apuntaba el análisis. Después se dio sí, cuenta de que no, que a lo que apunta es justamente a un vaciamiento del ser, o sea, al sí, desser, como dice, a darse cuenta de que no hay tal ser que me completaría, me llenaría, me convertiría en algo que yo soy, en función de lo que los demás piensan que yo soy. No hay sí, una posible síntesis entre el soy y el pienso, sino que lo que hay ahí en el medio, como compartido entre los dos conjuntos, sucede en sí, realidad en teoría de conjuntos general, es el vacío. En teoría ok, de conjuntos, cualquier conjunto, por más excluyente que sea uno de otro, lo único que comparten todos es que contienen el conjunto vacío. Eso es muy particular y extraño, tiene sentido para la teoría de conjuntos, no sí, tiene una explicación desde el punto de vista del sentido común, porque todo conjunto claro, incluiría el conjunto vacío,
Pero Lacan le sirve muy bien para dar cuenta justamente de cómo la relación entre yo y otro, ¿no? O entre el sujeto y el otro, o entre Sí. el nombre propio y los otros significantes del lenguaje, eh, Ujú. implica una intersección, o sea, algo común, algo compartido entre los dos. Pero eso compartido entre los dos es el vacío, es la falta, es el agujero. Es ahí donde nos superponemos yo y el otro, nuestra falta. Lo mismo pasa en la relación sexual, ¿no? Que no existe. Que no existe la relación sexual quiere decir justamente que la intersección entre los dos es vacía. O sea, no hay tal cosa que llenaría, enlazaría a los dos. Entonces, siempre lo que causa deseo en uno no es lo mismo que causa deseo en otro. Y por eso las relaciones humanas son siempre conflictivas. Porque no hay Sí. nada que se comparta y que digas, bueno, esto es lo que nos une. Y todo lo que constituyen uniones a partir de un significante, que nos hace sentir parte de una unidad mayor o una totalidad, una especie de armonía o síntesis superadora, como Sí. podría ser, por ejemplo, identificarnos como, no sé, somos compas, ¿sí? Ah, O ya. somos camaradas, o algún de Ajá. ese tipo de significante parroquial que nos hace sentir parte de algo más grande, algo podría ser una agrupación de tipo político, termina siendo en realidad algo vacío que no tiene significado. Entonces es solo un significante que ponemos ahí en el lugar del agujero para tratar de establecer algo que cubra ese salto, ese vacío, esa separación que hay entre uno y otro. Y que al final termina siendo ficticia. Y esa Sí. ficción la podemos ver, por ejemplo, en el movimiento feminista, donde la sororidad, que viene a ocupar el lugar de ese vacío, termina generando unas tremendas peleas entre unas mujeres y otras y no hace más que tapar toda una serie de conflictos y de problemas y de sensación de pérdida, de angustia o de falta de sentido. Y eso Claro. no pasa solo en este caso, pasa con todo tipo de identificación que se presenta como identidad y no lo es. Porque no existe tal cosa como la identidad, y ahí está el problema. Lo que hay son identificaciones. Identificaciones siempre se buscan en los significantes y sus significantes están en el campo del otro. Así que nunca puede ser algo propio. Lo único que compartimos como singular, yo y otro, es el vacío. Eso, como diría también Borges, bueno, ya que citábamos a Borges antes, que es muy perspicaz en estos temas, ¿no? Sí, es cierto. Le habla a Buenos Aires, ¿no? Que sería como su otro. Dice, no nos Ajá. une el amor sino el espanto. Era por eso que la quiero tanto. O sea, ese espanto que está relacionado justamente con la falta de sentido, con el vacío de sentido, ¿no? Con la Claro. falta de un significado. Por eso el sinsentido es lo que está en el medio, también en las representaciones que hace acá. Así que me parece que es muy sensato lo que dice. Lo que pasa es que es muy fuerte y muy Sí. difícil de aceptar y sostener, ¿no? Claro. O sea que lo único que nos une es la separación, paradójicamente, ¿no? Cierto, Este, cierto. eso es también lo que hace tambalear un poco la lógica de la identidad, ¿no? Sí. Y en eso vemos mucho la influencia del pensamiento de Hegel. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con la alienación marxista? Y no, la verdad es que no tiene nada que ver. Porque Marx parte de la idea de que hay algo propio, la Ajá. fuerza del trabajo, digamos, que el otro se lleva y me roba, que yo la puedo Ujú. recuperar, pero Ujú. recuperándola logro la plenitud, ¿no? Plenitud absoluta. Recupero el objeto que me ha sido arrebatado y logro reconocerme en él y llegamos a la síntesis superadora que sería para eso la Tierra, ¿no? Pero eso no es lo que Lacan dice. Lacan dice lo único que puede unirme con el otro, con el objeto perdido, es el vacío. No hay otra cosa, no hay tal plenitud. Si hubiera tal plenitud, dejaría de ser un sujeto. El sujeto es necesariamente en falta. Si no, no es sujeto, es cosa. En eso coincide con el pensamiento de Sartre, ¿no? Cuando Sartre dice que lo que caracteriza al ser para sí es el vacío, es la nada, es la ausencia. Y también a Proust, por ejemplo, cuando Proust dice que todo paraíso es un paraíso perdido, que la recuperación es un circuito que nos lleva a volver al origen, pero es un origen que está necesariamente perdido y que quizá nunca existió, es solo mítico. Por eso también esta idea de que no hay tal libra de carne, ¿no? ¿Qué es la placenta, la teta o todo eso que Sí. sería el objeto perdido que se trata de recuperar? Nada. Sí, sí, sí. Si nos encontráramos con eso, nos encontraríamos con algo más del orden del espanto que del amor, ¿no? Como dice Borges. Claro.
Por eso las operaciones de alienación y separación, por un lado, son operaciones lógico-matemáticas para Lacan. Ujú. Por otro lado, nos hablan de la relación entre el soy y el pienso, ¿no? Entre yo y el otro, entre el significante amo y los otros significantes que forman el lenguaje. Y lo que hay en el medio es vacío, esa es la única intersección posible. Por eso no hay relación sexual. O sea, todo está interconectado en esta lógica. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros planteamos esto en términos de diagramas de Venn, se hace un poco de ruido, ¿no? Porque parece que sigue habiendo como una especie de adentro y afuera, ¿no? Como si soy y pienso de alguna manera estuvieran desconectados y se conectaran por un tercer elemento que es el conjunto vacío. Eso es lo que terminó resultando insatisfactorio para Lacan y por eso termina abandonando al final ese tipo de diagramas, los diagramas de Venn, y Ah, ok. adopta más bien lo que sería el ocho interior, como dice él, que es el borde de una cinta de Moebius, ¿no? Que yo Ujú. grafiqué acá muy Ah, rápidamente. excelente. Ahí Sí, está. sí, sí. ¿Eh? Ujú, Donde ves que ahí ya no hay una separación en dos conjuntos, sino que el ujú, borde quería ujú, separarlos, da una ujú, vuelta sobre sí mismo, termina conectándose consigo mismo, con lo ujú, cual en realidad hay una sola cosa. ¿Eh? ¿Por qué hay una ujú. sola cosa? Que en realidad no hay soy y pienso, no hay yo y otro, ¿no? O como dice Borges al final de su cuento, no sé quién es el que escribe esto, ¿no? Porque en última instancia, lo que yo puedo decir que yo soy siempre va a ser algo del orden del otro, del orden del lenguaje. Es la Sí, forma sí. en que yo puedo nombrarme o como soy para los demás, ¿no? Como decía Sí, Sartre es también, ¿no? performativo Este, ese lenguaje. Ajá. lo que define es la mirada del otro. Lo que pasa que en el caso de Sartre, eso queda muy limitado a lo que Lacan llama lo imaginario, ¿no? Porque la mirada tiene que ver con Sí. esto, ¿no? Cómo me siento observado por los demás, cómo eso Ujú. me produce una sensación de parálisis. En cambio, Lacan lo va a desarrollar más por el orden de lo que es lo simbólico, ¿no? Lo que tiene Claro. que ver con la posibilidad de encontrar en el lenguaje una palabra que me defina, que diga quién soy, ¿no? En última instancia, la idea es la misma. Lo único que puede quedar como fin del análisis es advertir esa poca cosa que es causa de mi deseo y que es más bien una no cosa, es un vacío, es una nada y por eso no puedo encontrar nada en el mundo que lo llene, porque encaje exactamente con ese contorno que es un contorno de pérdida, ¿no? De pérdida irrecuperable. Si se quiere, es una posición, una percepción pesimista sobre, por lo Claro. menos es pesimista si entendemos por optimismo encontrarle un sentido a la existencia que sea único y que no sea una construcción, ¿no? Que sea el verdadero sentido, por así decirlo. Tal cosa sería ser metafísica, y para Lacan el psicoanálisis no es una metafísica. No sé si Perdón, quedó claro o no, no, más oscuro. claro, sí, sí. De hecho, más bien, me queda una pregunta sumando a lo que dices, porque lo que dices, bueno, en lo personal me queda claro. Espero que al público también. Hay una pregunta, y perdón la ingenuidad, si es que así lo es, pero voy a volver al diagrama, el diagrama de Ben. Hay un ser que es atravesado por el lenguaje, que será el otro, hay un sinsentido, y donde este otro ser que ya no queda, ahora sí que capturado por el otro, ¿qué es lo que pasa con ese ser? Que ya no queda capturado por el lenguaje, que ya no puede ser articulado. Es que no hay O no tal sé si... cosa como ser que no sea articulado por el lenguaje. ¿Cómo, perdón? Lo que hay en el medio es el vacío. Y Ajá, en esa nula que quedaría como el ajá, soy, ¿sí? ajá. Lo que tenés es el significante que es tu nombre propio, por ejemplo, Daniel, pero eso no es nada tampoco, no es nada más que una palabra, y que ni siquiera es tuya, sino que te fue dada por otro. Eh, o sea, el tema, por eso decía que Lacan tiene que abandonar estos diagramas de Venn, porque dan la impresión de que hay un contenido del ser o del Mm, soy que se ok. sustrae al otro, Ajá, al ajá, pienso, ¿no? Lo que ajá. Se sería el malentiende. lenguaje. Por Sí, sí. eso cuando hace el ocho interior, los dos conjuntos quedan unidos en uno solo. Y lo que se da en el medio es simplemente una especie de torcimiento, ¿no? Una torsión este, que conecta a lo que soy con lo que pienso, ¿no? Ya hay
una continuidad, ¿no? Hay una separación en dos conjuntos que contingentemente encuentran una especie de intersección que sería el conjunto vacío. O sea, es muy difícil para Lacan encontrar una manera de darle una forma matemática, simbólica precisa a esto que trata de explicar, porque se da cuenta de que cada vez que hace una formalización que parece dar claridad absoluta a los conceptos Sí, que maneja, termina generando este tipo justamente de dudas, como la que vos claro. planteabas, que son producto de haber simbolizado mal. Por eso, si uno nota la evolución de los diagramas que utiliza Lacan, son cada vez más pobres, más abstractos, más alejados de cualquier forma de visualización imaginaria, cualquier posibilidad de identificarlo con algún aspecto del cuerpo, algo relacionado con lo que es nuestra manera habitual de configurar el espacio como un Sí, adentro y un afuera separados por una frontera. Todo eso que es lo que tiene que ver con lo escópico, como dice él, con el dominio de lo imaginario, es algo que sí, tiene que ser descartado para poder pasar a una diagramación de lo que es lo puramente simbólico. Por eso me parece que insiste tanto con estas figuras paradójicas, ¿no? Que no tienen cabida en el espacio euclidiano habitual, para claro. poder dar cuenta justamente de que la relación entre yo y el otro y el nombre propio y los términos del lenguaje y el sentido y el Sí. sinsentido, no termina de cerrar si lo diagramos de esa manera, ¿entiendes? Por eso aparecen esas lúnulas que en realidad no tienen contenido para la cara. Ya, Los ya, tiene que ya. desarrollar de alguna manera. Perfecto. Queda bastante claro, bastante claro. Vi otro diagrama y también, bueno, si quieres añadir si Lacan lo fue corrigiendo, donde dice que la alineación sería S1, tenemos S1 aquí, y tendríamos, bueno, realmente el diagrama trata de representar una clase de rombo, S1, y de aquí para acá a S2 sería una alineación, y de S2 a S1 sería una separación. ¿Por qué sería esto? Sí, si podrías explicarnos, por favor. Sí, ese esquema que rescata Eidelstein quiere mostrar que se trata de la misma operación, la alienación y la Ok, separación, pero vistas en dos sentidos diferentes. ¿Por qué? sí. Porque si voy del soy al pienso, ahí tengo Ajá, la alienación. O sea, estoy ok, buscando las palabras que definan quién soy. Ahora, ajá, si me doy cuenta que no encuentro nada así como un sentido en el otro, ajá, vuelvo del pienso al soy. Al final lo ujú, que termino siendo es nada en particular, solo el perfecto. nombre. Entonces es como si, digamos, dentro del mismo, esa especie de, ¿cómo decirlo? Esa figura central que se forma entre el soy y el pienso, ¿no? Vamos Sí, a verlo acá. sí, sí, está bien. Esta Ajá, intersección que está en el medio, ¿sí? ajá, Cuando lo veo desde la perspectiva de la alienación, estoy en ese borde sí, posicionado mirando hacia las dos lúnulas que están al costado, hacia ok, el soy y hacia el pienso, en la ajá, alienación. En la ajá, separación estoy sobre el mismo borde, pero mirando hacia adentro. ok, Y adentro solo hay el vacío, la falta o la castración, ¿no? Entonces esa sí, sería la segunda vuelta. O sea, la sí, sí, primera, que me lleva del soy al pienso, sería como mirar hacia el alrededor, ¿no? Lo que está afuera de esa intersección. Y la segunda vuelta, que es la separación, me hace mirar hacia adentro, donde no hay nada, ¿no? O sea, justamente ese vacío que es lo que me define como sujeto. ¿Se Una pregunta, entiende? O Daniel, sea, es un una diagrama, pregunta que, está en el sí, soy y el pienso, pero depende de dónde me sitúe en ese borde, mirando hacia afuera o hacia adentro. Si miro hacia una, afuera, sí. no, perdón por interrumpirte, me pareció importante. Es que es ingenuo la pregunta, pero ¿la separación se consigue solo mediante el análisis o podría conseguirse por simplemente preguntarse quién soy y regresar a ese uno? No sé, En creo que es realidad la importante. alienación y la separación están juntas, son Ok, dos caras de lo mismo. Lo que varía es como una especie de línea de frontera, ¿no? Donde una pequeña modificación mínima hace que salte la perspectiva, ¿no? Como en las figuras, ¿viste esos esquemas de figura y fondo como
el pato conejo o las dos caras enfrentadas que son un jarrón, según la perspectiva que uno tome, la teoría de la Gestalt, donde Sí, de golpe una pequeña modificación en la perspectiva te hace sí. saltar de una perspectiva a la otra. Ujú. Ese sería el pequeño paso, lo que le faltaría al neurótico para darse cuenta de qué se trata lo que le está pasando, ¿no? Ah, ok, ya Este, entiendo. mínimo, mínimo, digamos, efecto, que por supuesto puede ser generado por el analista, o Ujú. puede ser generado por el fracaso del analista, porque también puede ser que la separación tenga que ser separación respecto del analista, que no puede permanecer en alienación con el analista si lo sigue tomando como sujeto supuesto saber, o sea que pasar por un análisis no garantiza nada. Sí, 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 Digo, si uno toma como el es que otro analista, de hecho, no que sé si te... visión, no va a conseguir nada, o sea, lo único que va a lograr es que, como decía en términos freudianos, ¿no? El análisis en la transferencia lo que hace es generar una especie de síntomas sustitutos, ¿no? Sí, Eso Freud lo tenía claro, o sea, cuando el analizado le habla al analista como si fuera su madre o su padre o su hermano, sí, está en el mismo proceso de alienación que está cuando se desenvuelve como neurótico en la vida cotidiana. Entonces, sí, el análisis no garantiza nada. Eh, y yo creo que sí, hay gente que puede tener ese efecto, digamos, de inversión de perspectiva, que lo hace dar cuenta justamente de que no hay sentido, sin necesidad de exacto. pasar por un análisis. No creo que sea una conditio sine qua non, digamos, para llegar Muy bien. a ese descubrimiento de la poca cosa que uno es, digamos, o lo que más Claro, por uno no supuesto. es. Sí, No creo que sea necesario. sí, de pronto me surgió la pregunta porque veo, no todos, como bien mencionas, hay algunas personas que están buscando esa identidad de una forma quizás equivocada, no sé, pero hay personas que sí dicen, es que yo soy este, y este soy, y es como si estuvieran tan seguros que a mí me parece que no hay esa retrospección de ese 2 a ese uno para darse cuenta que no es realmente lo que estás mencionando, ¿no? O sea, no cumples una totalidad y que de hecho se utiliza mucho, no sé si decir ejemplo, sino más bien es una reinterpretación de esta situación de cuando el niño está en la etapa del por qué, ¿no? Que empieza a preguntar, pero ¿por qué cae la lluvia, no? Y por qué no llueve al revés, de abajo hacia arriba? Y por qué haces esto, papá? ¿Por qué no haces esto, mamá? La interpretación que le da el psicoanálisis sería que no solamente está por curiosidad, sino que también está haciendo ese ejercicio porque está buscando la falta en el otro para poder entrar con su deseo. Igual aquí si quieres sumar o decirme si dije algo por ahí en 40, pues adelante, no pasa nada. La idea es correcta. Lo que pasa es que está dándose cuenta el niño, mucho más que el adulto, que esa falta es la falta en el otro. O sea, el deseo es el deseo del otro. Entonces se está apelando justamente a encontrar en el otro, padre, esa falta, ¿no? La falta que da cabida al deseo. El deseo, esa falta, como ese deseo, no está en él. No se trata de que el análisis sea el descubrimiento del propio deseo. ¿Qué Ok, significa eso? No ok. significa nada, porque yo podría plantearme que deseo algo, pero en la medida en que entienda que el otro es un otro completo, que no desea, entonces mi deseo no va a tener un lugar en el otro. No, entonces va a ser siempre una forma de apelar a la demanda hacia el otro, para que el otro satisfaga esa falta en mí. O como dice Lacan, es mucho más fácil castrarse a sí mismo que castrar al otro, que es lo que el neurótico hace permanentemente. El neurótico, yo no puedo esto, no puedo aquello, pero porque salva al otro, ¿no? Como el deseo es deseo del otro, si no hay ese vacío en el otro, no puede haberlo realmente en mí. Ese en mí es un falso vacío, porque siempre voy a pensar, bueno, pero en alguien está completo, en alguien es posible esa realización y ese sentido. Y ese alguien es el otro, entonces lo puedo ir a buscar ahí. Es como alojar en algún lugar, en el lugar del otro en este caso, eso que a mí me Sí. falta. Pero no se trata de eso, por eso decía, no es la libra de carne, ni como algo que Ujú. está en mí, ni como Claro, algo que ha sido cedido al otro. Es algo que ha caído entre los dos.
Y eso que cae genera esa intersección vacía, que es lo que permite justamente que el deseo circule. Si no, quedaremos estancados en una especie de mimetismo con el otro, ¿no? Donde yo y otro somos una sola cosa. Y no hay ese agujero interno que sea justamente el lugar del deseo. ¿Se entiende? Es un poco difícil, pero justamente es difícil porque hay que salir de esta alternativa falsa entre yo y otro, entre adentro y afuera, ¿no? Ujú. Entre mi deseo y el deseo del otro. Por algo Lacan dice el deseo del otro, no lo dice porque sí, lo dice porque en realidad si no hay un agujero, un vacío en el otro, la falta en el otro, no la hay tampoco en mí, porque como vimos recién, donde se da es en la intersección entre los dos, entre el soy y el pienso, que el pienso no lo pienso yo, es el pensamiento Ujú. inconsciente. Sí, Daniel, bueno, decirte que es complejo el tema, pero bueno, ahí vamos y yo creo que voy aprendiendo demasiado. Decirles que antes de hacer esta clase, pues leí un texto que me mandó Daniel, muy bueno, de Edelstein. También estuve viendo conferencias de él y también estuve viendo algunos videos y bueno, o sea, aterrizarlo es difícil, es difícil. Igual y el video está aquí, lo pueden reproducir muchas veces, te lo recomiendo. Yo es lo que hago con algunos videos, los reproduzco muchas veces. Y te da la pregunta final, Daniel. Alguna vez platicando fuera del aire, obviamente, pues salió algo que tú me dijiste, que hay personas que castran, pero a nivel imaginario, que no será lo mismo que castrar al otro. Yo creo que sería importante con todo lo que mencionas, pues si pudieras darnos ahora sí que lo elemental de esta diferencia y si se puede un ejemplo, pues de mejor manera, porque de pronto creo que se puede confundir bastante el decir, mira, es que yo digo que el otro falla, que al otro le falta, y entonces ya significa que castra al otro. Y yo creo que no es así o así. No, Y digo, porque el también otro con depende minúscula. Ajá, el otro con minúscula, de sí. quién se pone en el lugar del otro, ¿no? Porque Ajá, si uno castra a la madre, pero no castra al padre, por ejemplo. O sea, ujú, por eso no importa la figura concreta, imaginaria que ocupa el lugar del otro, que ejerce esa función, porque incluso alguno puede castrar a su madre y a su padre y no a Dios. Entonces en Dios va a encontrar esa totalidad absoluta, donde no hay lugar para la castración, entonces tampoco hay deseo, ¿entiendes? Porque sí, ahí está el tema de por qué en Lacan se trata de funciones lógicas, que tienen que ver con claro. lugares que se ocupan dentro de una estructura significante, que no tiene nada que ver con la cuestión de quién ejerce esa función, ¿no? Porque si en última instancia hay algo que viene a ocupar el lugar de lo completo, lo pleno, de Sí. lo perfecto, aunque sea la figura de Dios Ujú, o de la naturaleza o del ecologismo, por ejemplo, ujú, no importa cuánto yo me haya peleado con mi padre y mi madre para salir al mundo, para hacerme hippie y dedicarme a la ecología y hacer el amor con la naturaleza, como dicen algunos, igual estoy poniendo un otro completo en algún lado. Entonces no mm, estoy superando ujú. eh, ese problema, digamos, de castrarme o castrar a alguien para no castrar al otro. El Ok, otro siempre es exacto. el otro del que está Ujú, castrado. Y lograr castrar al otro es lo más difícil, porque es darse cuenta de que la estructura misma del lenguaje tiene un agujero, tiene algo que no puede ella misma abarcar, ¿no? Es la aceptación de una ignorancia esencial, digamos, un sinsentido esencial. Eh, el que busca, no en los padres, pero sí en una causa, el feminismo, el ecologismo, cualquiera de esas cosas, el sentido para la existencia, sigue cayendo en la misma trampa. claro. Sí, sí, porque sería como, a ver, me Es corriges si lo utilizo, específico. me corriges si utilizo. Yo puedo distinguir a la familia, por ejemplo. Sí, sí. Es decir, se acabó la familia, ¿sí? Como unidad plena de sentido. Pero voy Sí, a terminar buscando otra cosa que la sustituya. sí, Por claro. eso esa idea de que Dios es inconsciente cuando Dios ha muerto. Ah, Que sigo buscando un Dios. Y se trataría de no seguir buscando, ¿no? De darse cuenta de que no hay tal cosa como el Dios pleno y completo que tiene el sentido para todo. sí, justamente eso es lo que iba a mencionar, bueno, quizás me equivoco en los conceptos, me corrige si es así, pero
Vaya, el nombre del padre puede aparecer en diferentes personas, ¿no? O sea, no tiene que ser el padre biológico necesariamente, puedes desplazarlo, no sé si estoy utilizando bien los conceptos, y si es así, igual te pido que lo corrijas. Ya con esto finalizamos, Daniel. Bueno, muchas gracias por esta clase. Ya me voy aprendiendo cosas nuevas, me voy con muchas preguntas también y bueno, a la vez contento porque al estudiar este tema, sumándolo a lo que me mencionas, pues me ha quedado un poco más preciso. Ahora sí, y yo espero que al público le suceda lo mismo. Igual tengan confianza, somos personas que estamos un poco obsesivas con esto del estudio, así que les vamos a contestar de inmediato, les aseguramos, si nos escriben, o igual si nos sugieren un tema, créanme que la siguiente semana es posible que lo tengamos. Entonces, bueno, Daniel, muchas gracias y si tú gustas decir algunas palabras para finalizar, adelante. Sí, simplemente que el nombre del padre es el nombre de la castración, así que tampoco es que el nombre del padre sea el padre. Bueno, Sí, sí, sí. justamente, si la palabra mata la cosa, el nombre del padre mata al padre. Viene a ocupar el lugar del sentido, justamente. Sí, Por eso es un nombre, es un significante, no es una cosa. claro, muy bien. Me Bueno, nos compliqué. vemos en una... No, 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 de hecho creo que me aclaraste, está bien. Sí, sí, más o A menos, veces no se creo que lo entiende que entendí el así. nombre del padre es la promesa que se le hace al niño de poder tener un deseo. Sí, eh, o sea, tener el falo sin serlo. Eso se ve en los tres tiempos del Edipo, que creo que es un sí, tema que sí, vos habías tratado. claro, Pero bueno, es un tema sobre el cual podríamos volver también. por supuesto. Bueno, Daniel, muchas gracias y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego, que estés bien, Otra gracias.